Vamos ahora a explicar en este tutorial, que es el número 3, respecto a lo que es el manejo del Excel, cómo se puede aplicar los operadores aritméticos sin ningún problema, porque muchas veces necesitamos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a tener esta hoja, este documento donde tenemos las fórmulas y cómo debería pasar a Excel teniendo en cuenta dos cosas, los operadores y también su jerarquía. Entonces, si te das cuenta acá tenemos una operación que dice x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces tengo que tener en cuenta lo siguiente, que cuando decimos al cuadrado, ¿no? Tenemos que trabajar con el circunflejo. El circunflejo lo puedo obtener por el teclado o si no pulsando tecla Alt F4 al cuadrado, más luego tenemos y a 94 al cuadrado. No requiero usar agrupación con paréntesis porque sabemos que por jerarquía primero realiza la potencia 1, potencia 2 y después va a sumar, igual como está acá. O sea, no tengo ningún problema ahí. Perfecto. Entonces no requiere agrupar porque por defecto toma en cuenta la potencia porque tiene mayor jerarquía que la suma. Y eso lo vimos en nuestras diapositivas de la clase anterior. Luego tenemos aquí en este ejemplo que me dice x por y, x multiplica y. Muy simple. Lo que tenemos que hacer es poner la variable x, un ejemplo, y se pone asterisco y se pone y. Con eso indico ya multiplicación. No se debe utilizar para indicar multiplicación paréntesis y tampoco debo utilizar un punto. Es decir, si alguien me dice, profesor, ¿esto es correcto? No. Profesor, ¿es correcto esto que haga así? No. En matemática indica multiplicación, pero la única forma de indicar multiplicación en Excel es usando asterisco, ¿no? Y ahí tenemos x entre y, sencillo, x diagonal y, que divide x entre y. ¿Ok? Luego tenemos aquí x al cuadrado entre y al cuadrado. Entonces yo tengo que tener en cuenta que es x, mi variable x, a 94 elevado al cuadrado sobre y elevado al cuadrado. Veamos la jerarquía. ¿Qué dice la matemática? Primero se realizan las potencias y después se realizan las divisiones. Y recuerden que nosotros lo vimos aquí, ¿no? Lo vimos cuando vimos en lo que se llama la jerarquía. ¿Ve? Ahí está. Eso lo vimos. ¿Se acuerdan? Entonces acá me indicaba eso. Entonces primero, si observas bien, indica que primero son las potencias, después son las multiplicaciones, después son las sumas, pero antes que la potencia está el porcentaje y está los paréntesis. Perfecto, muy bien. Entonces sigamos trabajando. Luego me dice raíz cuadrada de a. Entonces sabemos que por teoría de exponentes no es más que una potencia, es una variable a elevado, recuerda que teoría de exponentes elevado, y recordemos que matemáticamente eso significa elevado a la potencia 1 sobre 2, un medio. Puedo colocar un medio, ok, o puedo colocar también que a lo quiero colocar a elevado a 94 a la 0.5. Pero un detalle aquí, acá hay un pequeño detalle. ¿Qué dice la jerarquía? ¿Quién es primero, la potencia o es primero la división? Va a decir que primero es la potencia. Entonces va a intentar elevar lo que tiene a elevado a la 1 sobre 2. Y eso es mentira. Porque yo no quiero a la 1 sobre 2 como si fuera que el resultado de elevar a la 1, que es a, luego lo divide entre 2. Por ejemplo, 9 a la 1 es 9, entre 2 4.5. Cuando sabemos que la raíz cuadrada de 9 no es justamente es 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces tenemos que utilizar forzosamente ya los paréntesis para que entienda de que primero debe obtener el cociente y luego este valor elevar a este cociente que hemos tenido como resultado, que viene a ser 0.5. Ambos son válidos. Esta forma es igual a usar esto. La diferencia es que aquí está el 0.5, ya es el cálculo, es el resultado de calcular 1 sobre
2. Luego tenemos a por b sobre 2. Tenemos a, no, tengo a asterisco b slash 2. Algunos me dirán, profesor, pero entonces acá me falta colocar paréntesis. Recuerden que en Excel no hay que abusar del uso de paréntesis, porque si no tiende a confundirnos. Así como en la matemática, cuando ustedes tenían una expresión donde había muchos paréntesis, te confundías. Igual ocurre con el Excel. Entonces, analicemos. ¿Qué pasa si no le pongo los paréntesis? ¿Qué me dice la jerarquía? ¿Qué me dice acá? Me indica que primero son los paréntesis y luego son, ¿cierto?, la potencia, por ejemplo, o luego sigue la multiplicación. Entonces, si te das cuenta acá, ok, vamos a ver aquí, me dice multiplicación y me dice, ok, división. Vamos a ver acá, multiplicación y división. ¿Qué me dice aquí mi cuadro? Multiplicación y división. Me dicen que ambos son iguales, por lo tanto, ¿qué les dije ahora? Que va a evaluar de izquierda a derecha. Entonces, como son iguales, empieza por acá. Va a decir a por b entre 2. Y es lo que va a hacer aquí, a por b entre 2. Por lo tanto, no requiere paréntesis. O sea, está de más. No digo que sea error, pero mientras menos paréntesis excedentes se colocan, es mejor para evitar que se confundan. Ok, entonces acá tenemos, acá tenemos la siguiente operación: a más b sobre 3. Veamos si es igual que este. Veamos, acá tengo una suma y tengo una división. ¿Y qué me dice la jerarquía? ¿Qué me dice? No, un ratito. La división es primero y luego la suma. La división está en el cuarto lugar y la suma está en quinto lugar. Entonces quiere decir que acá primero va a intentar dividir b sobre 3. Y no es sobre 3, es la suma a más b, esto sobre 3. Entonces ahí sí, forzosamente tenemos que usar paréntesis para que primero sume y después divida. ¿Okay? Acá sí era forzoso, si no, solamente divide entre 3 el valor de b. Por lo tanto, aquí ya puedo entenderlo. Yo podría colocar a menos b sobre a más b. Si lo dejo de esta forma, tenemos el mismo problema. ¿Quién predomina? Predomina la suma, la resta, la división. De hecho, aquí es la división. Mira acá, mira mi cuadro. Primero la división, está en cuarto lugar y luego sigue la suma que está en quinto lugar. Entonces ya habría un error. Entonces tendremos un error. Entonces, que yo quiero romper eso, quiero indicar, no. Primero hay que restar, luego tiene que sumar y al final va a tener que dividir. Entonces primero empieza por la izquierda, a menos b, luego empieza por la derecha, a más b, y después al final la diferencia se divide entre la suma obtenida. Veamos aquí. Ahora de acá tenemos a dividido entre c asterisco, porque es el operador para multiplicar, asterisco, ¿no? Bien, veamos, analicemos. Me dice que cuando es multiplicación y división, multiplicación y división van a tener la misma jerarquía. Mire el número 4, la misma jerarquía. Entonces, como tiene la misma jerarquía que hemos quedado, va a empezar por la izquierda y va a entender que tiene que dividir a entre c y luego este resultado por d. Un error, porque es el valor de a dividirlo entre el producto de c por d. Acá me dice hallar el cociente de a entre c y multiplicarlo por d, que es un gran error. Aquí sí, forzosamente hay que usar paréntesis, así como en la matemática. Veamos acá. Entonces, por lo tanto, en este ejemplo, que es prácticamente una unión de lo que es una mixtura de lo anterior, me dice a lo multiplico por b y esto lo divido entre c por d. Pero donde debo colocar forzosamente los paréntesis, fíjate acá y fíjate acá. Donde debo usar es acá, en el denominador. Ahora sí,
es correcto. Profesor, le puedes poner adelante, ¿no? Pero vas a utilizar de más. ¿Ok? De más. Muy bien. Y por último tenemos este ejemplo. Me dice a al cuadrado, a elevado al cuadrado, a 9,4 al cuadrado, dividido entre b. Acá no hay problema porque primero hace la potencia y luego hace la división. ¿Sumado con qué? Sumado con, dice raíz cúbica de la diferencia de esto que está adentro, ¿no? De a por b entre x por y. Ya, entonces primero ya sabes cómo hay que trabajar. A por b entre x por y. Y sabemos que aquí dentro, acá sí debe llevar paréntesis. Porque acá va primero a multiplicar, luego multiplica x por y y después va a dividir. Si no le coloco es un error, va a dividir b entre x. Muy bien. Y luego me dice menos x, ¿cierto? Menos b al cubo, b elevado al cubo, entre z. Entre z. Muy bien, pero me dicen que todo esto es elevado a la 1/3 porque raíz cúbica es 1/3. Todo esto se va a elevar al 94. Ya sabemos que cuando es quebrados potencia mejor lo encierran entre paréntesis, si no ya es un gran error. Ok, si no ya es un gran error. Perfecto, ahí está para que lo puedan ver. Todo esto se eleva a la 1/3. Si le quitas esto es un error. Va a querer ¿qué cosa? Elevar a la 1. Recuerda que todo número a la 1 es el mismo número y lo divide entre 3, lo cual es un gran error. Y se debe usar paréntesis. Muy bien. Esa fue la explicación ya práctica de los operadores que se manejan en Excel para que lo puedan utilizar. Este fue nuestro tutorial número 3 y te espero en el siguiente, en el número 4. ¿Ok?